Bonjour à tout le monde. Hoy vamos a hablar de análisis y de analistas. Esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Pues Señor. para empezar a hablar de lo que es un análisis o a discernir de qué cosa es un análisis, pues vamos a remitirnos a lo que nos dice el diccionario de la RAE, el cual nos procura varias definiciones según el caso y dice así, y leo textualmente: distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Puede ser también un tratamiento psicoanalítico. En gramática, es un examen de los componentes del discurso y de sus perspectivas, propiedades y funciones. En matemática, es la rama de las matemáticas basada en los conceptos de límite, convergencia, continuidad, derivada e integral. Y bueno, entonces existen muchos tipos de análisis. Por ejemplo, análisis clínico, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, análisis de sensibilidad, análisis dimensional, análisis espectral, análisis factorial, análisis químico, análisis técnicos, en fin, muchos tipos de análisis. Pero, ¿qué cosa es un análisis político? Según el doctor en Ciencias Políticas español Íñigo Errejón, un análisis político es una subdisciplina de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular, que se encuentra sometida a diferentes presiones. Por una parte, necesita reivindicar su especificidad, toda vez que a menudo tiende a ser confundida con el sano ejercicio de opinar, manera cotidiana, sobre la coyuntura política, hábito necesario y consustancial al ejercicio de la ciudadanía, pero metodológicamente diferente del análisis político. Bueno, lo que nos sugiere esta antecedente definición, a grosso modo, es que cualquier persona inteligente puede hacer o realizar un análisis, visto que no existe el título universitario de analista. O sea, los analistas no son como los matemáticos, los biólogos, los químicos, los físicos. O sea, existen los títulos universitarios en estas categorías, pero no en análisis. O sea, los analistas pueden ser cualquier cosa. Periodistas, matemáticos, físicos, químicos. Inclusive no deben ser ni tan siquiera personas con una especialización definida. Simplemente basta que sean personas inteligentes y que tengan la capacidad de analizar, o sea, como nos dice la RAE, de descomponer los argumentos y analizar sus partes por separado. Esto es un análisis. Por supuesto que en el mundo existen muchísimos analistas famosos. Claro que el hecho de que sean famosos o reconocidos internacionalmente no quiere decir que los análisis que ellos nos presentan sean más o menos creíbles, porque un analista de cualquier tipo, sea el análisis que nos presente, debe estar libre de cualquier tipo de ideología para que ese análisis sea creíble. En el momento de que un analista está influenciado, por ejemplo, por una cuestión política, por una cuestión económica, por una cuestión cultural o por una cuestión social, ya lo que esta persona nos está presentando o lo que esta persona nos está mostrando no es un análisis, sino una propaganda. Y entonces hay una diferencia sustancial entre análisis y propaganda. Bueno, partiendo de una base analítica seria, vamos a tomar, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los medios de desinformación occidentales y, por supuesto, los Estados Unidos nos presentan este evento, o sea, esta situación bélica, como el gesto, la acción de un loco, de un dictador, de un prepotente, de un arrogante, de un imperialista, o sea, de un solo hombre, que se llama Vladimir Putin, con relación a un país libre, que el único pecado que ha cometido, según
los medios occidentales de desinformación es querer ser democrático, como si Ucrania fuera un país democrático y libre, porque así nos los pintan los medios de desinformación. O sea, nos están diciendo constantemente por todos los medios posibles, o sea, medios escritos, radiales, televisivos, en el web, en internet, que el malo es Putin y el bueno es Zelensky. En realidad, esta forma de presentar una cuestión tan seria como lo es la guerra ruso-ucraniana nos da la medida que no es exactamente un análisis lo que nos presentan, sino una propaganda. Se trata siempre de demonizar a uno de los dos para tratar de manipular la opinión pública mundial. Y entonces ahora vamos a hacer un análisis, tomando siempre como ejemplo esta situación bélica. Para empezar, para conocer lo que está pasando en estos momentos, hay que conocer por fuerza mayor un poco de historia. Porque es que este conflicto no nació el 24 de febrero, ni mucho menos. Esto es un conflicto que, como ya dije en el video 9/11/1989, es un conflicto que nace casi a raíz de la caída del muro de Berlín. Pues bien, en 1991, cuando se desintegró lo que fue o lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en esa desintegración entró Ucrania, Lituania, Estonia, bien, en fin, Armenia, o sea, el país que todavía es el país más grande del mundo, en el año 1991 se desintegró totalmente. Pues porque Rusia es un país heroico, grande, es una potencia mundial en todos los sentidos, pero además un país rico en recursos minerales, petróleo, carbón, gas, grano, en fin. Los Estados Unidos de América han siempre querido meter las manos en esos recursos naturales. Estamos analizando por qué se llegó a esta situación de guerra entre Rusia y Ucrania. No desviémonos de esta línea analítica. Pues bien, Rusia lleva muchos años, denunciando la actitud injerencista y hegemonista de la OTAN y de los Estados Unidos con respecto a sus fronteras. Si ahora mismo cogemos un mapa, pues podemos ver cómo la OTAN ha prácticamente rodeado Rusia, con excepción de Bielorrusia y de Ucrania. Pero bueno, vamos a seguir analizando. El problema es que Ucrania, a partir de ese golpe de estado del 2014, en el cual depusieron por la fuerza a Yanukovych, a Viktor Yanukovych, el último y único presidente electo democráticamente en Ucrania, porque todos los demás, incluido este que se llama Zelensky, este que es un títere del occidente y de los Estados Unidos, ninguno de ellos ha sido elegido democráticamente, todos han sido impuestos. Pero bueno, a partir de ese momento, Ucrania se convierte en la cuna de la corrupción y de la proliferación de la filosofía sionista y nazi sionista. Y tan es así que hoy todavía están combatiendo los soldados ucranianos o parte de los soldados ucranianos. Vamos a hablar con base. Los batallones ucranianos más aguerridos que están combatiendo contra las fuerzas rusas son nazistas. Adoran a Hitler. Esto es público, esto es reconocido. Vayan a internet, cliquen, que se llama el batallón Azov. Son nazistas. Y entonces Ucrania pues se ha convertido en la cuna del neonazismo y del neosionismo. Y frontera con Rusia, también un mundo geográfico o demográfico desestabilizante. ¿Por qué? Porque aliado un nazista, sobrenacionalista, aliado con el occidente y con los Estados Unidos, sobre todo con los Estados Unidos, pues es fácil intuir qué cosa estaba pensando de la otra parte de la frontera Putin y el gobierno ruso. En el año 2020, si mal no recuerdo, el gobierno de China empezó a denunciar en las Naciones Unidas la presencia de laboratorios de armas biológicas en Ucrania, en las fronteras con Rusia. Si lo sabía China, pues lo sabía Rusia, porque Rusia ha siempre tenido muy en la mira sus fronteras, porque veía año tras año la OTAN y los Estados Unidos de América siempre ocupaban más territorio cerca de sus fronteras. Yo me atrevo a catalogar la acción de Vladimir Putin y Rusia con relación a Ucrania como un acto fisiológico.
O sea, Rusia no podía hacer otra cosa, porque no contento con esto, pues entonces al payaso Zelensky pues se le ocurre participar en un meeting en Múnich el mes de enero de 2022, en el cual declara no solo querer entrar, su voluntad, que ya él venía declarándola, no fue la primera vez que lo hizo, pero en esta ocasión, en esa reunión de Múnich, donde estaba la Kamala Harris, que es una papelacera, pobrecita, qué estúpida es esa mujer, dijo que... Y lo dijo, que en Europa no había habido una guerra después de la Segunda Guerra Mundial, que se terminó en el 1945, ¿no? O sea, se le olvidaron unas cuantas guerras, entre ellas la guerra de Kosovo, conducida por la OTAN. Pero bien, en esa reunión, pues, nuestro Zelensky declaró públicamente que no solo quería pertenecer a la Unión Europea, sino que quería pertenecer a la NATO y que pretendía tener armamento nuclear. Bueno, pues esa fue la gota que... ¡Ting! Porque después de esa declaración, el presidente Vladimir Putin hizo una declaración el 22 de febrero, pues informaba que iba a entrar en Ucrania y a desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Porque también vamos a introducir en el análisis que los gobiernos ucranianos a partir del 2014 y hasta la fecha, lo único que han hecho es bombardear y asesinar ucranianos. Y esto ya yo lo dije en otro video, que fue precisamente el video en el cual hablé de la caída del muro de Berlín, 9/11/1989. Bueno, para que ustedes tengan una idea de hasta dónde llegó la malvacidad del ejército ucraniano, en menos de 8 años han asesinado entre 14 y 15.000 civiles solamente en la región del Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Pero también debemos hablar de Crimea y también debemos hablar de Maidana, o sea, aquella plaza, aquella revolución de colores donde el gobierno y la policía ucraniano asesinaron a más de 300 personas. Entonces, cuando nos pintan a Vladimir Putin como un ogro, como un loco, como un tirano, como un zar, como un hegemonista, tenemos que saber quién está de la otra parte. Porque yo creo que esto es como un matrimonio. O sea, la guerra siempre se hace entre dos personas, igual que el divorcio. Cuando hay un divorcio, no es culpa solo de una persona, porque para que exista un divorcio, igual que para que exista una guerra, siempre se necesitan dos partes. Pero en este caso preciso, cualquier analista, y estamos hablando de análisis serio, pues debió prever, era fisiológico que Rusia reaccionara ante tantos años de provocación, y no solo de provocación, porque no solo Rusia ha sido provocada, no, Rusia ha sido provocada y casi que puesto en peligro su soberanía y la posibilidad de responder a un ataque masivo nuclear o seminuclear de parte del occidente y de los Estados Unidos de América. O sea, se rompía lo que se llama, si Rusia no hubiera entrado en Ucrania y Ucrania hubiera entrado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues entonces se hubiera roto lo que se llama la línea roja. O sea, es la línea que permite que si Estados Unidos bombardea nuclearmente Moscú tenga tiempo de responder también nuclearmente para o destruirse completamente el mundo o anular el ataque. Pero si Ucrania hubiera entrado en la NATO con misiles nucleares a pocos kilómetros de Moscú, les dejo a ustedes a su imaginación lo que hubiera venido después. Así que para terminar esta primera parte, número 1, en mi opinión, yo creo que Rusia y Putin haciendo esto han salvado al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en manos y el gobierno americano está en manos de la Agenda 2030. Está en manos de los globalistas y de los grupos financieros internacionales. O sea, este grupo globalista, esta agenda globalista, no soporta el patriotismo, no soporta la libertad. Esto es un grupo que está conduciendo el mundo a la esclavitud total, con sus prerrogativas, porque ellos te explican muy inteligentemente que vamos a ser todos más felices, pero todos más felices con menos dinero. La ideología de género es parte de esta estrategia. La familia
pues engendra unión. Y para ellos lograr sus objetivos de división, lo primero que tienen es que acabar con la familia. Y se tienen que acabar los conceptos de hombre y de mujer. Y se tienen que acabar los conceptos de moral y de principio y de dignidad. Y el problema es que Putin, con todos los defectos que pueda tener, es un patriota. Y por supuesto que Putin está pensando primero que todo al bien de su pueblo. Por eso es que yo creo que él, con esta acción, que está casi al acabarse, porque ya Zelensky está al irse de Kiev. Inclusive ya Londres, el otro payaso Boris Johnson, el peluca Boris Johnson, pues le está ofreciendo asilo político. Lo que en mi opinión quiere decir de que la guerra está muy cerca de terminarse. Otra cosa que quería decir, también nos venden la imagen de que los rusos están siendo retrocedidos por la acción de los ucranianos, de los valerosos ucranianos que están resistiendo y bueno, y que han destruido no sé cuántos miles de carros armados y no sé cuántos miles de soldados rusos. Bien, la desinformación occidental es terrible. Aquí en Italia ni les cuento. Y además que los rusos están siempre, fíjense, atacando hospitales, círculos infantiles, casas de ancianos. O sea, los rusos están tomando Ucrania, según los medios occidentales de desinformación, porque están acabando con toda la población civil. Otra grandísima mentira. Si este conflicto se ha demorado un poquitico más, es exactamente porque los rusos no han querido inferir, o sea, no han querido destruir la población. Los rusos han bastante quirúrgicamente bombardeado o atacado las instalaciones militares, han destruido más de 30 biolaboratorios y además han tomado las bases o las plantas nucleares. Eso es lo que se ha dedicado a hacer Putin y el gobierno ruso. O sea, están haciendo exactamente lo que dijo Putin que iban a hacer. Iban a atacar, a desmantelar el sistema militar ucraniano, iban a desnazificar esa región. Siempre les he dicho y les diré que es que los medios occidentales nos venden la noticia de que los rusos no son ucranianos y que los ucranianos no son rusos. No, una cosa que no nos dicen los medios occidentales es que en Ucrania hay millones de ucranianos rusos, nazi-sionistas. Y entonces ahora aquí vamos a entrar en la parte de los analistas. En Italia, en este país, hay 3 redes televisivas públicas, que son Rai 1, Rai 2 y Rai 3. Las 3 redes de Mediaset, yo le digo Merdaset, que son Canal 4, 5 y 6. Y la 7, que en mi opinión es la cueva de los sionistas y de los masones nazi-sionistas del mainstream italianos. Pero bueno, tenemos conductores televisivos, tenemos narradores, tenemos de todo tipo de personajes que se prestan constantemente no para hacer un análisis serio de la situación, sino para constantemente vendernos la propaganda pro-Occidente, pro-Estados Unidos de América, pro-Ucrania y siempre contra Rusia y Putin. Pues bien, entre estos personajes tenemos un par de ellos que no son italianos, por cierto, que son americanos de origen hebreo, que son Alan Friedman y Ludwig, que son muy simpáticos porque ellos son unos analistas reconocidos mundialmente, pero que no se esperaban que Rusia llegara a tanto. Como les decía en la primera parte del video, un analista serio, cuando hace un análisis serio, lo primero que hace es analizar todas las variantes y variables de la situación para poder ser creíble. Y los presentan como analistas políticos, analistas geopolíticos, después, depende de la situación, ¿no? Cuando estábamos en el momento de la pandemia, pues los presentaban como analistas sanitarios, analistas demográficos, bien, en fin, ellos son analistas. Estos dos personajes, pues 2 veces a la semana, como mínimo, o 3, aparecen en casi todas las redes televisivas para explicarnos la actitud del demonio ruso. El demonio ruso. Y que el demonio ruso está actuando porque es un loco y que el demonio ruso, pues,
puede crear una guerra nuclear. Yo creo que en esta situación en la que estamos viviendo, en la cual, en mi opinión personal, Italia debió mantener una posición neutral, porque como ya he dicho en otros videos, Italia depende mucho de los recursos minerales y energéticos de Rusia. Y si quería demostrarle a sus dueños, a sus amos americanos occidentales, que eran útiles, pues mediar la paz. Tratar de sostener diálogos de mediación para que no se llegara tanto. No. Ahora Italia, además de mandar armas, violando el artículo 11 de la Constitución, porque el artículo 11 de la Constitución italiana, que ya no existe la Constitución italiana, como ya no existe el Parlamento italiano. O sea, este señor, este patético pseudopresidente del Consejo de Ministros que se llama Mario Draghi, que el pobre de política no sabe nada, como tampoco sabe nada de economía, con el más pobre ministro del exterior que se llama Luigi Di Maio, que es pobrecito, como ya dije en otro video, no sabe ni leer ni escribir, que además catalogó públicamente a Vladimir Putin como un perro furioso, cosa que le costó cara. Bueno, pues entonces Italia, que no tiene ni culo para sentarse, pero que territorio en el cual hay 105, entre 100 y 105 bases NATO, para que entiendan por qué Putin estaba muy preocupado, pues entonces Italia, que debió permanecer neutral, resulta que se ha prestado a la bravuconería del Occidente. Occidente que está en grandísima dificultad. Por cierto, hablando de dificultad, ahora mismo la acción unilateral de Pedro Sánchez, el español, el presidente del gobierno de España, que es otro títere del Occidente, tan títere como Draghi o más títere, y de los Estados Unidos, pues él decidió dar el control del Sahara Occidental a Marruecos, desconociendo totalmente Argelia. ¿Y qué es lo primero que hizo Argelia? Le cerró el gas. Argelia acaba de retirar su embajador de Madrid, el embajador argelino de Madrid. Argelia lo retiró y le cortó los suministros de gas a España. Entre paréntesis, y siempre hablando de análisis, yo no sé qué cosa tienen estos presidentes en la cabeza, porque tienen una adicción para cortarse ellos mismos los huevos. ¿Cómo tú le vas? O sea, el gobierno español era años que permanecía neutral en este conflicto del Sahara Occidental, que es fundamentalmente entre Marruecos y Argelia, porque en el medio están los saharauíes. Bueno, pues bien, Sánchez, aprovechando la confusión en su cabeza, porque Rusia tiene bien claro cuáles son sus objetivos. Sánchez parece que aprovechando la confusión se le ocurrió, pues, dar el control de lo que eran antiguamente los terrenos controlados valga la redundancia, por España, a Marruecos. En vez de seguir en una posición neutral, pues entonces era obvio que Argelia, el gobierno de Argelia y el rey se iban a acomplejar. Pero inmediato retiraron el embajador argelino de Madrid, de España, y le cortaron el gas. Por cierto, España era el único país de Europa que no dependía del gas ruso. Ahora España va a tener que comprar el gas que le van a vender sus amos americanos como premio a su servitud y a su servilismo, pues a 40, 50 euros el kilo, el litro, no sé, el barril, lo que sea, pero lo van a pagar caro el gas. Y lo tenían en Argelia. Bueno, queridos amigos, estos son análisis y analistas. Para hacer un resumen, porque ha sido un video bastante largo y contundente, los análisis existen para poder hacernos una idea lo más clara y precisa posible de cómo van las cosas. Porque no siempre es como nos los cuentan. Cuando queremos saber por dónde van los tiros,
hay que informarse correctamente, pero sobre todo hay que analizar. Hay que estudiar la historia, si es de historia, si se trata. Hay que estudiar la química, si es de química. Hay que estudiar matemáticas, si es un análisis matemático. Pero hay que estudiar, hay que informarse. Así que, chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.